estudio pasado que me tocó a mí, vimos lo que era la sal del mundo. Entonces vimos que era para darle sazón, ¿verdad? La sal es para dar sazón, para darle ese sabor. Vimos grandes cosas que nosotros en la vida tenemos que ser sal. ¿Por qué? Porque aún en las pruebas tenemos que mantener nuestra fe, nuestra mira en Dios y pasar la prueba. Ahora el versículo que sigue es: somos o ustedes son la luz del mundo. Acompáñenme ahí en Mateo 5. Mateo 5:14. Mateo 5:14 al 16. ¿Ya lo tienen? Ok, voy a dar lectura. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, San Juan el Apóstol, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, si me pueden acompañar ahí, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y en él no hay tinieblas, ¿ok? Dios es luz. ¿Y cuál es una cualidad o una característica de la luz? ¿Alguien sabe? Alumbra, ilumina, ¿verdad? Entonces, pero nosotros lo agarramos en un sentido espiritual. ¿Y qué hace la luz en un sentido espiritual? Da conocimiento, ¿verdad? Muestra, señala, y vamos a poner uno que es discierne. O sea que Dios es absolutamente santo, absolutamente justo, absolutamente puro. Por eso nada se puede esconder de Dios. No puede mirar a favor de nadie. Dios es un juez justo y es imparcial. O sea, no hay ninguna forma de pecado que pueda decir: se lo voy a dejar pasar porque es mi princesa o porque es mi favorita. No, Dios no tiene favorita, así que las hermanas pues no son las consentidas de Dios, ¿no? Nada se puede esconder de él, y todas las cosas dice que están desnudas y descubiertos a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Eso lo dice en Hebreos 4:13. ¿Y cuentas de qué? De lo que haces, de cómo te diriges, cómo diriges a tu familia. Esas cuentas vamos a dar. Aquí cuando dice: no hay tinieblas en él, con esta frase Juan afirma enérgica y rotundamente que posee una perfección absoluta. Y nada existe en el carácter de Dios que pueda deteriorar su verdad y su santidad. Para abundar en esto, vamos a Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estamos viendo a Dios como luz.
Pues aquí toda buena dádiva y don perfecto dice que desciende de lo alto. Aquí se utilizan dos palabras que en el griego significan igual regalo, pero la primera es dádiva, dice que denota el acto de dar, y don es el objeto ya dado. Entonces toda generosidad de parte de Dios es justa, es adecuada, es beneficioso para nosotros. Luego dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, desde el punto de vista humano, los cuerpos celestes, ya ve que el sol, bueno, la tierra es la que se mueve, ¿verdad? Entonces, la luz, pues obviamente en algunas partes es de día y en otras de noche. O sea, la luz varía, ¿verdad? Hay varios cambios de grados de intensidad de luz. Porque a las 12 del mediodía está tan fuerte el sol, pero no es lo mismo que a las 5 de la tarde? Porque al momento de girar la tierra, la luz varía. Entonces, Dios no cambia. Dios no es como esa luz. ¿Ok? Él siempre sigue iluminando con la misma intensidad. Él no sigue ningún patrón. Él es. ¿Ok? Él nunca cambia. Entonces me resulta interesante cómo Juan compara a Dios con la luz. Y vimos que una cualidad de la luz, que es iluminar. Entonces, esto significa que Dios es luz. Se refiere que Él es perfectamente santo. Él es perfectamente veraz. Y Él, como siendo luz, Él solo puede sacarnos de las tinieblas. Pues Él es luz, nosotros no. Pues, ¿quién es el que vino a rescatarnos? Dios como luz, que nosotros estábamos en las tinieblas, ¿verdad? Entonces todos nosotros estábamos en las tinieblas. Satanás nos tenía una venda espiritual en nuestros ojos. Y cuando tenemos algo en nuestros ojos, ¿podemos ver? No, porque tapa la visión. ¿Y qué vemos cuando nos tapan los ojos con algo? Con un suéter o con una prenda. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos? Vemos oscuridad. No podemos ver absolutamente nada. Y aquí tinieblas tiene un simbolismo que se conoce como error o desviación. Pero en un sentido espiritual se refiere a pecado. ¿Y pecado qué es? Errar el blanco. Entonces, cuando estábamos en tinieblas, teníamos una venda. Y vamos a 2 de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. ¿Lo tienen? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Parece que trae un chavo del 8 con la boca de secundaria. Entonces, si Satanás nos cegó los ojos, vamos a poner, tenemos los ojos cerrados, tenemos un blanco, agarra un arco y tírale, ¿le vamos a dar? No. Entonces, Satanás se encarga de cegar los ojos de los hombres para que no vean la verdad de Dios. Entonces, por medio de este sistema pecaminoso que ha creado en el mundo, sin una influencia piadosa, el hombre abandona sus recursos y seguirá completamente complaciendo su depravación. Y esto es los incrédulos. Entonces, sin una influencia en el mundo, los incrédulos siguen en su oscuridad, cada día cayéndose más. Por eso, ahora vemos la importancia y la responsabilidad que tenemos como cristianos de ser luz
en el mundo. Efesios 4, 17 al 19 vamos. Efesios 4, del 17 al 19. El 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, en el versículo 17 vemos que dice: ya no andéis. La acción de andar simboliza una conducta diaria. Se refiere a lo que Pablo ha dicho acerca del llamamiento supremo del creyente en Cristo Jesús, que es Efesios 4:1. Esto es debido a que los cristianos son parte del cuerpo de Cristo. Hemos recibido el Espíritu Santo, los dones y capacidades espirituales para ser edificados mediante la interacción de nosotros como cristianos con otros creyentes. Por eso debemos dejar de vivir como vivíamos o como si fuéramos impíos. Por eso Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, dice: el que permanece en él debe andar o debe vivir como él andó. Ahora dice, vamos a ir en Efesios 4:17. Como dice, como los gentiles. Esto se refiere a los no regenerados, a los que no creen en Jesús, o dicen creer pero no lo demuestran. Sus hechos dicen otra cosa. Entonces, aquí se refiere a los gentiles como personas no regeneradas. Ahora, después, la vanidad de su mente. En primer lugar, los incrédulos son improductivos, o sea, su proceso de pensar son distorsionados e inadecuados. Por eso, cuando ellos quieren vivir piadosamente, no pueden. O tal vez sí pueden, pero es solo por un tiempo. ¿Ok? Ahora, vamos a Romanos 1, 21 al 28. Si alguien lo puede leer, por favor, Romanos 1, 21 al 28, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que,
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Gracias. ¿Qué pasó con estos incrédulos? ¿Vieron cómo su mente se retorció? Entonces, en el 21, conociendo a Dios, pues no le dieron gracias a Dios, no le glorificaron como a Dios. En el 22, se creían sabios, pero eran necios. Entonces, en el 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen por una imagen de hombres corruptibles. O sea, en lugar de tener a Dios, agarraron otros animales, a otras personas. O sea, Dios siendo incorruptible, Dios siendo juez justo, Dios siendo santo, se fueron a otras cosas. Entonces dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién cambia la verdad por la mentira en su sano juicio? Nadie. Pero los incrédulos dicen que sí lo hacen. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, ¿qué hace? Cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. De igual modo también los hombres dejaron su uso natural y se fueron al otro extremo. Entonces, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no pueden. Volvemos a ir a Efesios 4. No pierdan de vista ese Efesios 4, del 17 al 19. Entonces, en el versículo dice, en el versículo 18, teniendo entenebrecido ajenos a la vida de Dios, y ajenos a la vida de Dios, en segundo lugar, los incrédulos mantienen su alejamiento espiritual de Dios, y en consecuencia, ignoran su verdad. ¿Qué dice en 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? ¿Cómo se han de discernir estas cosas? Espiritualmente. Versículo 19. De los cuales después perdieron toda sensibilidad. En tercer lugar, los incrédulos tienen insensibilidad moral. Esto es que a medida que continúan su vida de pecado, haciendo el mal, se vuelven más apáticos con respecto a realidades morales y espirituales. O sea, por más que quieras hacer cambiar a una persona en tus propias fuerzas, ¿lo lograremos? No, jamás. Puede, como le decíamos ahorita, puede por un poco de tiempo hacer como que cambió. Pero ¿qué pasa? Vuelve a donde mismo. Y en otros temas utilizamos que un cerdo lo bañas. ¿Y qué pasa? Lo sueltas y ¿a dónde se va a ir? Al lodo. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Porque su entendimiento está entenebrecido y conforme sigue haciendo lo malo, se vuelve más insensible. Es por eso que se distancia un poco de su esposa, de sus hijos,
empieza a tratar muy diferente a su familia. Ahora dice, después de que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya no les dolía hacer el mal, se entregaron a la lascivia, impureza. En cuarto lugar, los incrédulos se caracterizan por una conducta depravada, o sea, las malas intenciones, y esto se traduce como libertinaje. ¿Y qué es? Y es que se rehúsa a someterse a normas sin tomar en cuenta la consideración, los derechos y sentimientos de los demás. Entonces ya no le importa lo que tú le digas, ya no importa lo que tú hagas. Ellos tienen su entendimiento entenebrecido, o sea, en total oscuridad. Tienen esa venda en los ojos. Ahora, el simbolismo espiritual de las tinieblas es el pecado, es la maldad, es la depravación. Entonces, ahora, ¿qué son las tinieblas desde un punto de vista espiritual? En una persona es ausencia de Dios. Las tinieblas es ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Por eso están perdidos, porque no ven. Y es el ejemplo que les decía. Inténtale dar a un blanco, pero tapado los ojos. No puedes. Y en Juan, vamos a Juan 1. Juan 1, versículo 4 al 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La tierra estaba envuelta en tinieblas espiritualmente. Pero cuando llegó Jesús, ¿qué trajo? La salvación. Entonces, las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Quiere decir que aunque este mundo esté totalmente en oscuridad, en tinieblas, hay luz. ¿Y cuál es la luz? Cristo. Pero también es donde nosotros como discípulos entramos. Porque dice el primer versículo que leímos, vosotros o ustedes son ¿qué? Son luz del mundo. Ahora, hubo un ángel que se llamaba Luzbel, era portador de una antorcha. Pero ¿qué pasó con esta luz? Se le apagó y le soplaron a la velita. Ahora, ¿por qué cayó esa luz? ¿Por qué creen que cayó esa luz? ¿Por qué creen que se le apagó la luz? Porque no era ¿qué? Verdadera. Y Pablo a los Corintios le dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando tú te disfrazas del hombre araña, ¿eres el hombre araña? No. Entonces dice que él es ángel de tinieblas y es el que hizo caer a Adán y a Eva. Los hizo caer y desde ahí se originó el pecado. La condición del mundo caído desde ahí empezó. Pero cuando viene la luz, los hombres, nosotros nos dejamos iluminar el corazón, nacemos de nuevo, vimos la luz y ya no andamos en tinieblas. Entonces Satanás trabaja con la ceguera espiritual. De modo que poniendo una venda espiritual para que les atraiga. O sea, le hablas a una persona y le pones una venda para que no vea lo que tú le compartiste. Para que no entienda el evangelio. Y es como vemos la parábola del sembrador. ¿Qué pasó? Tiró la semilla, creció, pero vino Satanás y se la llevó. No, tiró la semilla, pero Satanás se la llevó, ¿ok? Puedes invitar a una persona a la iglesia, puede aprender,
puede aplicar un poco, pero al rato viene Satanás, crean más problemas y se olvidan de todo lo que vinieron a aprender de Dios. Vamos a Juan 3:19. No sé si alguien quiere participar hasta aquí, hasta este punto. ¿Nadie? No sé si alguien quiere leer Juan 3:19. Juan 3:19, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, gracias. Y esta es la condenación. Ojo, hay condenación, pero también hay salvación. ¿La salvación para quién es? Para los que recibimos la luz. ¿Y la condenación para quién es? Pues para los que la rechazan. Y sigue el versículo, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No todos creen, no todos se convierten a Dios. Siempre las mayorías se condenan. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Por eso, cuando tú le das la luz del Evangelio, corren. ¿Qué pasa cuando prenden los focos y hay cucarachas? ¿Qué hacen las cucarachas? Corren. Y uno también corre a ver si vuela. Entonces, ¿por qué corren? A los que le hablas del Evangelio, ¿cómo? Porque no les agrada, porque les gusta vivir en oscuridad. Ya es como su medio ambiente, su medio natural. Por eso le hablamos a alguien, ya no voy a saludar esto porque cada rato que viene me empieza a hablar. Puede recibir agresiones físicas y verbales. Por eso es que ellos aman más las tinieblas. Siempre habrá gente que reciba la verdad que es Jesucristo. ¿Tony? Y el problema es que la luz de la palabra del Evangelio lo que hace es exponer la verdad. Entonces lo que va a hacer es dar luz suficiente para que uno vea su condición pecaminosa. Ahí es cuando nos molesta o le molesta a las personas porque no les gusta escuchar cosas como de que Dios es justo y pues por lo tanto tiene una ira justa que manda personas al infierno, pues que hace que paguen su condena. O no nos gusta observar pues aspectos de nuestro pecado, pues somos orgullosos, que tenemos que someternos unos a otros y cosas así. Exacto. O sea, ¿a quién le va a gustar que le digan sus verdades? ¿O a quién le gusta que le digan sus verdades? Vamos a Juan 8:12. ¿Lo tienen? Entonces dice, Jesús otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesús no andará en tinieblas. ¿Qué simbolizan las tinieblas? Ceguera, muerte espiritual. El que no cree en mí, dice Jesús, no tendrá la vida, no tendrá la luz de la vida. Entonces, como padres, necesitamos la luz para guiar a nuestros hijos correctamente. Como esposos, como tú como esposa, como empleado, como empleada, como comerciante, todas las actividades que hacemos, necesitamos saber que a través de la luz de la palabra, nosotros nos debemos de guiar. Nosotros debemos de seguir la luz de Jesús. O sea, debemos saber dónde pisar. Y esto es
necesitamos saber discernir. ¿Discernir qué? Entre lo bueno y lo malo. Y seguimos ahí, Juan 9:5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús sabía, ¿por qué le dice entre tanto que estoy en el mundo? Porque Jesús sabía que era necesario irse, que se fuera. Pero no nos dejó solo. ¿Qué nos dejó? Su Espíritu Santo. Y vamos a Juan 12:46. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, si alguien cree y sigue a Jesús y toma lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2:9, que dice, el que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. O sea, el resentimiento hacia tu hermano por un problema puede durar unos días, no puede durar mucho tiempo, no puede durar unos años. Entonces, el que cree no andará en tinieblas. El que cree, ¿qué tenemos que creer? La palabra, el evangelio. Y hay muchos que dicen, yo creo en el evangelio, pero andan en tinieblas. ¿Serán luz? Pues no. Entonces también dice que la palabra es luz. Cristo significa logos, y logos es la palabra. El mensaje de Jesús quedó plasmado, y la misma Biblia dice que la palabra de Dios es luz. Y el Salmo 119, fíjate, la palabra es luz, nos quedamos con eso, la palabra de Dios es luz. Y en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora imagínense los tiempos aquellos, nos vamos a remontar a aquellos tiempos. ¿Había luz eléctrica? No. Entonces, cuando caminaban de un lugar a otro, pues no había luz. Tenían que llevar una lámpara y tenían que ir iluminando a donde fuera. ¿Por qué? Pues porque no había luz. Entonces, nosotros estamos entre las tinieblas de este mundo. Recuerden, este mundo está en tinieblas. Pero su palabra, ¿qué es para nosotros? Es luz, que tiene que ir adelante de nosotros. En Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. ¿Cuál enseñanza? La palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es la enseñanza para el cristiano? Tú como cristiano, ¿qué es la enseñanza? Es luz. ¿Y para qué sirve la luz? Para alumbrar. Pero este mundo está en tinieblas. Entonces, si nosotros tomamos la luz, vamos a disipar las tinieblas. ¿Y qué pasa cuando disipamos las tinieblas adelante de nosotros? Pues vemos dónde caminamos, vemos dónde pisamos. O sea, tú como cristiano, ¿cómo te conduces? ¿Te conduces así? ¿O te conduces con la palabra, con la luz de la palabra? Cuando caminas, pues vas viendo a dónde. Y eso es discernimiento. Pues la luz del evangelio, como Cristo es luz del mundo, es el que va a hacer ver nuestra verdadera condición y la de los demás. Nadie se salva.
Por eso la importancia de ser iluminado con la luz de la palabra de Dios. Fíjense, ser iluminados con la palabra de Dios, pero esto también tiene consecuencias. Vamos a Hebreos 4, Hebreos 4:12. No sé si alguien lo quiere leer. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, aquí la palabra o la aplicación es que hace que la asemeja con una espada de dos filos. ¿Y qué hace con una espada de dos filos? ¿Qué dice? Penetra hasta lo profundo, hasta llegar a los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Lo que está adentro de los huesos. Entonces dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es la capacidad que tiene una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo. Por eso cuando tú conoces de la palabra, te va a doler. ¿Por qué? Porque te va a señalar tu verdadera condición en la que estás. No te va a gustar. Como dijimos, ¿a quién le gusta que le señalen sus verdades? Porque cuando el sol sale, nada se escapa de su luz. ¿O sí? Aunque digas tú, hay sombra. No, pero ¿por qué miras ahí? Pues porque hay luz. Pues así es Dios. Nada se escapa de su luz. Por eso es necesario que conozcamos la palabra, meditar en la palabra, escarbar en la palabra, preguntar. Por eso tenemos los pastores, Tony, que se están preparando día con día. Por ejemplo, yo ahorita le estoy dando el evangelio, le estoy dando luz. Entonces, ninguno de ustedes se está salvando de recibir esa luz. Vamos a Mateo 6. (22 y 23). Si alguien lo quiere leer. Mateo 6, 22, 23 dice: La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, dice, cuando tu ojo es maligno, o sea, se refiere a tu capacidad de discernimiento, de percepción, y no a la falta de luz, porque luz hay, pero tu ojo es maligno. ¿Qué pasa cuando tenemos los ojos malos y nos prenden el foco? ¿O qué pasa? ¿Qué traemos? Lentes. ¿Para qué? Para no ver tanta luz. Y eso te duele, te molesta. Y eso pasa con los incrédulos cuando reciben la luz. Hebreos 12, 2. Vamos ahí. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en este artista, así dice. No, ¿verdad? Puesto los ojos en quién? En Jesús. Pero la gente, ¿dónde pone su vista? ¿En la correcta? ¿Dónde debemos de poner
nuestra vista en Jesús, en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo celestial. Porque las cosas de la tierra, ¿qué dice? ¿Son qué? Son temporales. Cuando te mueres, se acabó todo. O sea, no te vas a llevar nada en el sentido ese. Pero dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. 2 ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra. Y había un hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Lot. Ese hombre dice que cuando estaba en la puerta de la ciudad, y los hombres que se ponían ahí eran los que juzgaban la actitud de ese pueblo. Esa era la cultura de ese tiempo, ¿no? Entonces, ese hombre se llamaba Lot. Y le dijeron, ¿sabes qué, Lot? Agarra a toda tu familia y salte rápido. Entonces, salieron. Ahora imagínense, le dieron una recomendación, le dijeron, no mires hacia atrás, porque yo voy a destruir, van a destruir la ciudad. Imagínense a la esposa de Lot, que le dijo, oye, le dice Lot, hey, nos tenemos que ir, Dios nos mandó 2 ángeles para que nos dijeran que nos fuéramos, Imagínense ella, hey, pero mis cosas, mi ropa, mis amigos, mis amigas. Dice la Biblia que mientras iban caminando, ella miró ¿a dónde? Hacia atrás y quedó petrificada. ¿Qué significa eso? Que si tú eres un verdadero discípulo y dices, yo sigo a Cristo, pero no puedo dejar mis pecados, mi forma de vivir, mis amistades, o sea, todo lo que te hace mal, tu vida pasada, dices, no lo puedo dejar. Hey, pero sigo a Cristo, ¿eh? Entonces, alguien no puede decir, yo miro a Cristo 2 horas, vengo al culto, voy los miércoles, pero tu forma de vivir no cambia. Entonces, si alguien no sigue a Cristo, no tiene Cristo, no sigue las instrucciones de Cristo, está en tinieblas. Mateo 6, 23. Si alguien lo puede leer, por favor, Mateo 6, 23. Mateo 6, 23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Gracias. Entonces, aquí maligno se refiere a malo con influencia, degeneración, con enfermedad, pero eso moralmente. Entonces, otro significado tiene que es culpable, delincuente, vicioso, con malicia. Por ejemplo, tú debes 20,000 pesos al banco y ya te enviaron una carta de que te van a embargar si no pagas en tal fecha. No tienes dinero, no tienes los 20,000 pesos. Pero tú eres contador. Lo siento. Entonces eres contador y llega otro y te dice, oye, mira, podemos hacer este movimiento y este otro, le pones aquí, le quitas acá, y mira, nos van a dar 40,000 pesos. Y agarramos mitad y mitad, 20 tú y 20 yo. ¿Qué vas a hacer si los necesitas? Pero eres cristiano, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde pondrás tus ojos? ¿Dónde dirigirás la mirada? ¿Hacia Dios o hacia la salida falsa que te está dando esas tinieblas?
Pero tú dices, no voy a dejar que pase esto. Que me quiten lo que me tengan que quitar, pero fraudear jamás. Ese cristiano, ¿dónde puso su mirada? ¿Dónde puso su mirada ese cristiano? En Dios. Entonces, imagínense a alguien no cristiano, ¿qué va a hacer? Aprovecha la oportunidad que la vida le está dando. ¿Pone su mirada en Dios? No. Dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará ¿en dónde? En tinieblas. ¿Por qué un verdadero cristiano no puede reaccionar así? O no debe reaccionar así. Porque tiene la luz de Cristo. Si tú pones tu mira en las cosas de Dios y dices, no puedo dejar cierto pecado, entonces preocúpate porque tu vista no está en las cosas de arriba. O tal vez no seas nacido de nuevo. Fíjense, el ojo humano tiene la capacidad de transformar los rayos del sol en diversos colores. Entonces, el arco iris, ¿alguien sabe por qué aparece así el arco iris, así en colores? Lo voy a explicar. Está nublado, está lloviendo, entonces, por una hendidura que se abre, los rayos del sol penetran. Y como en el ambiente pues está húmedo, hay agua, la atmósfera y la luz del sol hacen una combinación que se transforman en colores. Entonces, esa misma luz penetra en nuestros ojos, la procesan para que después nuestro cerebro interprete esos colores. ¿Entendieron? Esto es lo que buscaron. Entonces, los científicos descubrieron que tenemos algo que los ojos, que algunos que le llaman bastones y conos. Los conos son los responsables de la visión a color y los bastones son fotosensibles a la visión nocturna. No importa si no entiendo, más entiendo en este momento. Cuando tú vas al cine y entras a la sala y te quedas mirando la pantalla un ratito, en cuanto entras con las palomitas y volteas, ¿qué pasa? Ya no miras mucho, ¿verdad? O sea, miras medio borrón, medio nublado. A eso se le llama penumbras. ¿Por qué? Porque sí miras bien, pero no alcanzas a distinguir la luz. Y hoy en día, en comparación, así hay muchos cristianos. Entran a la iglesia, miran a la luz de Cristo, miran su mensaje, pero luego se desvían a otro lado. ¿Y qué pasa? ¿Qué miran? Penumbras. O sea, no son tinieblas totales. No quiere decir que andan en tinieblas, pero sí en penumbras. Y penumbras es poco de luz. O sea, no vemos con claridad. Y cuando vienen las pruebas, ¿qué pasa? No saben qué hacer. ¿Por qué? Pues porque no hay luz. Luego empiezas a recriminar, a sacar el orgullo, como ya lo hemos visto muchas veces. Bueno, en varones empezamos un tema, que es el orgullo. Entonces, yo creo que en sus esposos van a notar un cambio. Y si no lo notan, pues ahí se los dejo de tarea. Entonces empiezas a recriminar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo voy a la iglesia y hago esto. Entonces empiezas a sacar tu orgullo. Nos creemos importantes por venir a la iglesia, por dar ofrendas, por saludar a los hermanos. Y a veces pensamos que hacemos tales o cuales cosas para ayudarle a Dios. Vamos a Mateo ahí atrásito 5:14.
No sé si alguien quiere comentar algo. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ustedes son la luz del mundo. Nosotros, cada uno de ustedes como creyentes verdaderos, tiene la capacidad de dar luz. La luz que recibimos ¿de quién? De Cristo, de Dios, de su palabra. Entonces nosotros recibimos la luz de Dios, la luz del Evangelio, la luz de las verdades, y nosotros debemos dar luz, demandarla en otra dirección. Ahora, somos luz ¿de dónde? ¿De dónde somos luz? Díganlo fuerte, ¿de dónde somos luz? Parece que no es ahí. Entonces, la palabra mundo se traduce del griego cosmos. Tiene dos significados. No literal, que es el mundo, el globo terráqueo en sí. Pero aquí no se refiere a mundo así, sino se refiere al otro significado que dice que es a la gente que vive en el mundo. Entonces, Satanás ha cegado su mirada. No pueden ver. Entonces, nosotros como discípulos verdaderos recibimos la luz de Cristo, y Cristo va formando en nosotros su carácter, nos va puliendo, ¿verdad? Entonces, mientras más nos asemejemos a Cristo, más reflejaremos la luz de Él. Entonces, nosotros damos luz ¿a quién? Al mundo. O sea, la luz de Cristo está brillando en medio de la oscuridad del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene luz, no tiene vida. Ahora, ¿cómo es que damos luz en el mundo? ¿Cómo es que damos luz en el mundo? Con nuestra vida. ¿Y qué es con nuestra vida? Con tu forma de vivir, con tu forma de discernir. ¿Cómo te conduces en la vida? ¿Te conduces con tranzas? A veces sí o a veces no. O a veces le pegas a tu esposa y a veces no. A veces tratas mal a tu familia o a veces no. Por ejemplo, ¿a cuántas mujeres que están aquí les gustaría que su esposo estuvieran con ellas aquí aprendiendo de Cristo? Vamos a primera, Tony. Primera de Tony. No, nada más mencionar que a veces podemos confundir la luz con la religiosidad, y la luz está relacionada con lo espiritual, de tal manera que no sí influye mucho lo que hacemos para mostrar que somos luz, pero mucho más lo que pensamos y lo que nosotros influenciamos, ¿no? Como por ejemplo, si yo estoy con algún hermano y de repente, mira, no seas tan clavado, eso del divorcio no es tan importante. Ahí eso no es ser luz, es lo contrario. O sea, es que mira, ya eres mayor de edad, no puedes hacer lo que tú quieras, aunque vivas con tus papás, no, hay reglas. Entonces hay ciertos detalles donde la luz se refleja mucho más en la manera en cómo estoy promoviendo la santidad con las demás personas. Sí, exacto. También la luz pues tiene la capacidad de nosotros santificarnos. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de la santificación. ¿Esto qué es? Aprendes, practicas. Lees, practicas. Pero hay algunos que nomás leen y vuelven a leer y se quedan así. Primera de Pedro 3:1. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, ¿lo puede leer, por favor?
Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Muy bien, gracias. Por ejemplo, un señor no deja venir a su esposa. ¿Por qué? Porque se la lleva más en la iglesia que atendiendo a su marido. Entonces, ella está muy enfocada en la iglesia, actividad tras actividad, pero su marido lo ha descuidado. ¿Qué aconsejarían ustedes? Que atienda a su marido. Ojo, esto no quiere decir que tampoco la mujer tiene menos valor, ¿no? Sino que es un orden que Dios puso, como es el número 1 y el número 2. ¿Ok? Es un orden. Fíjense, lo que deberían de hacer es atender a su marido, hacerle su comida favorita, decirle, hey, gordito, ya te dejé tu comida favorita linda, nomás para que te sientes a comer, y luego me voy a la iglesia. O sea, que no descuide a su marido. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué significa sin palabra? Que sus actos hablen por ella. Esto significa que la esposa no tiene que estar predicando y predicando constantemente a su marido. O tal vez es muy posible que algunas ya hasta lo hayan regañado, forzándolo a creer en el evangelio. O sea, hey, estás haciendo esto mal porque la Biblia dice esto. Hey, estás haciendo esto mal porque la Biblia dice esto. El énfasis aquí cae en que la esposa gane a su marido viviendo a Cristo diariamente delante de él. Que si el esposo habla con un tono altivo, la mujer debe responder con un tono pasivo para apagar esa llama. Porque fuego con fuego se apaga. No, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Te alza la voz, bájala. O sea, ¿alguien quiere ser sal? ¿Poner sabor a las cosas? ¿O ya perdiste tu sabor? Como lo vimos en el estudio pasado. Pues ahora, esto es para las esposas, pero ahora va a ser para los jóvenes. A ver, levante la mano, ¿quién está joven aquí? A ver, todos ahora están jóvenes. Vamos a Proverbios 20:11. Si alguien lo puede leer, por favor. Proverbios 20:11. Si alguien lo puede leer. Ahí no sé si es Dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Entonces, si uno no es de buena conducta, o si uno, si uno es de buena conducta, ¿cómo es conocido? ¿Cómo? Bueno, si la conducta de ese hombre fuera mala, ¿cómo será conocido? Pues por malo. Y esto pasa mucho cuando vas a una colonia, vas a visitar a un hermano, y rápido el hermano te dice, miras a alguien, ¿no? Mira, ese es un drogadicto, es el ratero de aquí de la cuadra. O sea, ya los conocemos. Pues los conocemos porque
Pues por sus malas conductas, por sus obras los conocemos. Ahora, ¿cómo identificamos a un cristiano? Por hacer malas obras. ¿Cómo identificamos a un cristiano? ¿Qué es lo que vimos al principio? Ustedes son ¿qué? Vamos a Mateo 5:14. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, un cristiano, a donde quiera que vaya, tiene que ser luz. Dice la Biblia que un cristiano no puede esconder su luz. Versículos 15 y 16. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A donde quiera que vayas, te tienes que dar a notar. Está bien si no quieres decir, soy cristiano. No tienes que ir a todos los lugares y decir, soy cristiano, No, soy cristiano. No a todos los lugares tienes que ir y decir eso. Pero sí tienen que notar esa diferencia en ti. ¿Esa diferencia entre quién? Entre un no cristiano y un cristiano. Pero si tú eres igual que ellos, si no notan una diferencia, un verdadero cristiano no se puede esconder. Que en el momento en que digan, vamos a hacer esa tranza, no. Que tus amigos te dicen, vamos a emborracharnos, vamos a salir, inmediatamente tú dices, no, prefiero estar con mi familia y mi hijo que ir para allá. ¿Y qué van a decir? Ay, qué mandilón. Pero en cuanto dicen esa palabra, tú ya fuiste luz para ellos. Pues vosotros sois la luz del mundo. No nos podemos esconder. No tenemos que ir diciendo, yo soy cristiano, pero sí tienen que mirar algo diferente en nosotros. ¿Por qué? Ustedes son la luz del mundo. Actúa de tal manera que solo digan, este hombre es un verdadero discípulo de Dios. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo identificamos a un verdadero cristiano? Por sus obras. ¿Cómo identificamos a alguien que es ratero? Por sus obras. ¿Cómo te identifican a ti? ¿Como luz? ¿Como alguien que quiere ser luz? ¿O totalmente cegado? Porque si le preguntas a alguien, oye, ¿cómo es este cuate que está aquí? ¿No? Igual que todos.